El reloj marcaba las 5:13 de la mañana cuando las luces del gimnasio El Refugio parpadearon al encenderse. Un lugar oxidado en las afueras de Ciudad Juárez, donde el sudor secaba en las paredes y la cinta negra del ring estaba más remendada que entera. Nadie famoso entrenaba allí. Nadie con sueños de UFC. Solo muchachos rotos por la vida, buscando en los guantes algo que su barrio no les ofrecía: control. Esa madrugada, un hombre entró en silencio. Nadie lo reconoció al principio. Capucha baja, paso firme, mirada apagada. No traía cámaras, ni séquito, ni siquiera una botella de agua. Solo sus puños vendados con precisión militar y una calma que no cuadraba con la violencia del lugar. Era Jason Statham. Nadie sabía por qué había cruzado la frontera, por qué estaba en ese barrio, o por qué se interesó en Iván, un chico flaco de 16 años que no sabía lanzar un jab sin cerrar los ojos. Mientras los entrenadores jugaban cartas en la oficina del fondo, Jason observaba. No intervenía. No hablaba. Hasta que vio a Iván tropezar otra vez en un drill de sombras y escuchó la risa de otros jóvenes. Entonces caminó hacia él. No necesitas fuerza. Solo equilibrio, dijo con voz grave, pero serena. Mira tu pie de apoyo. Siente el piso. Iván lo miró sin comprender del todo. Obedeció. Y por primera vez, su cuerpo respondió con armonía. Aquel momento no pasó desapercibido. Luis el Rojo Medina, el peleador local más respetado, notó la escena. Un tipo rápido, despiadado, lleno de tatuajes que hablaban de cárceles más que de gimnasios. Él no aceptaba que un actor viniera a dar lecciones. No en su casa. No sin pagar un precio. Horas después, Jason se encontraría encerrado en ese ring. Sin árbitro. Sin jueces. Solo con los ojos de todos encima. En un barrio donde la ley es el respeto ganado a golpes. Y él no había venido a actuar. El sonido del ventilador viejo colgando del techo era lo único que competía con el ritmo de los guantes golpeando saco. A esa hora, el gimnasio El Refugio no tenía visitas. Solo rutina, ruido y el polvo suspendido en el aire. Pero aquella mañana algo se sintió diferente. No por lo que se dijo, sino por lo que no se dijo. Jason llevaba más de una hora sin hablar. Había corregido a Iván con gestos simples, precisos. Levantar un talón. Doblar la rodilla. Mover el centro de gravedad sin usar la fuerza. Pequeños detalles que el chico absorbía como si fuera la primera vez que alguien los compartía con él. Los demás, al principio, no le dieron importancia. Pensaron que era otro curioso con dinero y ego. Pero cuando Iván esquivó un golpe por pura intuición, los murmullos comenzaron. Y cuando Jason levantó el saco para que Iván practicara combo sin decir una palabra, Luis el Rojo lo notó todo. Desde su esquina, con vendas ya puestas y la boca llena de chicle, el Rojo escupió hacia un lado, bajó del ring, y caminó lentamente entre los sacos como si el pasillo fuera un callejón y él el único que lo dominaba. Nadie se atrevió a frenarlo. Lo conocían. No por lo que había ganado, sino por lo que había hecho perder a otros. Tú, dijo apuntando a Jason con la venda aún colgando. ¿Vienes a dar clases aquí ahora? Jason no respondió. Solo giró para mirarlo. Ni una palabra. Ni una expresión. Solo calma. El silencio se volvió pesado. ¿Muy actor para contestar? ¿O es que no tienes libreto esta vez? Iván dio un paso atrás. Otros dejaron de entrenar. Los celulares aparecieron como cuchillas de bolsillo. Jason seguía sin moverse. Su espalda recta, los brazos relajados. Como un hombre que ya había visto este tipo de confrontación antes. Y sabía lo que venía después. Aquí no se tocan peleadores sin permiso. Este lugar tiene reglas. Gruñó el Rojo, acercándose lo suficiente como para que sus palabras golpearan con saliva.
Solo le di un consejo, murmuró Jason. El rojo se rió con un sonido hueco. Su mano derecha empujó a Jason por el pecho. No fue un golpe fuerte. Pero fue un golpe. Y en ese barrio, ese gesto significaba una sola cosa: estás en la lista. Jason dio un paso atrás, no por el impacto, sino por respeto. Los que entienden la violencia, saben cuándo no responderla aún. ¿Eso es todo?, provocó el rojo. ¿Un pasito elegante? ¿Eso enseñan en el cine? Jason levantó una ceja. Y habló, por primera vez con intención. A veces, los que más gritan son los que menos saben golpear. La frase cortó el aire como un codazo seco. El rojo frunció el ceño. Dio 2 pasos más y volvió a empujarlo, esta vez con más fuerza. Jason tambaleó apenas. Pero no levantó las manos. Alguien soltó un jadeo. Otro susurró: esto se va a poner feo. Jason miró a el rojo como se observa a una tormenta venir del horizonte. No con miedo, sino con cálculo. No quiero problemas, dijo, calmado. Pues ya los tienes, espetó el rojo, mientras tiraba sus vendas al suelo y levantaba las manos frente a todos. Vamos a ver qué tan bueno eres cuando no hay director gritando, corte. El gimnasio entero se paralizó. Jason bajó la mirada por un segundo. Y luego la alzó. No había fuego en sus ojos. Solo hielo. La clase de mirada que no necesita explicar nada. Porque los que han estado en guerras de verdad no sienten emoción antes del combate. Sienten memoria. Iván quiso hablar. Quiso intervenir. Pero Jason alzó una mano, sin volverse. Silencio. La puerta del ring rechinó cuando el rojo subió sin avisar. Jason no se movió. Solo recogió las vendas del suelo. No para devolverlas, sino porque había decidido usarlas. Mientras las ataba en sus manos, sin apuro, todo el lugar entendió una verdad que nadie dijo en voz alta: eso ya no era una disputa. Era un ajuste de cuentas entre el ego y la disciplina. La pelea aún no había comenzado. Pero el respeto ya había cambiado de dueño. Vamos, actor de acción. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Rodar por el suelo como en tus películas?, gritó el rojo desde el centro del ring, con los guantes ya puestos, rebotando sobre sus talones como si estuviera calentando para un campeonato mundial. Jason subió sin apuro. Cada paso suyo parecía medir el peso del aire. No había espectáculo en sus movimientos. Solo una atención meticulosa al entorno, las cuerdas, el piso, la luz que entraba sesgada por una rendija rota en el techo. No buscaba provocar. Tampoco defenderse. Se comportaba como un hombre que ya había peleado antes de subir ahí. El rojo lo apuntó con el dedo mientras hablaba al público improvisado que rodeaba el ring. ¿Saben por qué estos tipos vienen a nuestros barrios? Porque allá arriba nadie los toma en serio. Aquí sí pueden lucirse. Aquí se sienten hombres. Algunos rieron. Otros grababan. Pero Jason solo lo observó, respirando con calma. Nadie notó que ya estaba marcando el ritmo. A cada paso, cada ángulo, cada cambio de peso sobre sus pies, él estaba leyendo el lenguaje corporal de su oponente como si fuera un guión abierto en tiempo real. ¿No vas a hablar? ¿Ni una frase de película?, siguió el rojo. Jason bajó el mentón, concentrado. Las frases no ganan peleas. Y entonces, sin campana, sin señal, el rojo atacó. Rápido. Explosivo. Un directo al rostro, seguido de un gancho al costado. El tipo sabía golpear. No eran movimientos limpios, pero sí brutales. El tipo venía de la calle, de la necesidad. Cada puño suyo hablaba de noches sin comida, de cuentas sin pagar, de rabia acumulada. Jason se cubrió, absorbió el impacto en el hombro izquierdo, retrocedió medio paso, y giró.
Sus pies se deslizaron por la lona con precisión quirúrgica. El cuerpo no mintió, no estaba improvisando, estaba respondiendo como alguien que había hecho esto antes de las cámaras, antes del cine, antes del reconocimiento. El rojo embistió con una rodilla al abdomen. Jason la bloqueó, pero el impacto lo hizo tambalear. No se quejó. Solo ajustó su postura. Una ráfaga de golpes más. 2 jabs, una patada al muslo. El rojo estaba tratando de aplastar, no de pelear. Jason giró, evitando el contacto frontal. Su brazo izquierdo colgaba suelto. Parecía vulnerable. Pero en realidad, estaba esperando. Cuando el rojo volvió con un gancho circular al rostro, Jason lo leyó medio segundo antes. Se agachó. El golpe pasó silbando por encima. Jason no contraatacó. Solo volvió a su eje, sereno. ¿Eso es todo lo que tienes? Bufó el rojo, jadeando levemente. No. Eso es todo lo que quieres mostrar, contestó Jason con calma, sin levantar la voz. El público ya no se reía. Algo en el ritmo de la pelea había cambiado. El rojo golpeaba más fuerte, más rápido, pero Jason no era el blanco fácil que esperaban. No solo aguantaba, analizaba. Y cada vez que se movía, lo hacía con menos esfuerzo. Como si la pelea fuera un estudio y su oponente una lección repetida. El rojo retrocedió unos segundos, sorprendido por su propia falta de efectividad. La boca entreabierta, el ceño fruncido. Sabía pegar. Claro, Jason sabía durar. Y en un lugar donde todos pelean para derribar rápido, encontrarse con alguien que sabe resistir, desarma. No era un duelo de fuerza. Era un duelo de nervios. Y Jason aún no había ni comenzado. Iván, en la esquina, sostenía una cuerda de saltar con los nudillos blancos de tanto apretar. Lo que veía no era una pelea. Era un recordatorio. De que técnica sin ego puede apagar cualquier fuego. Jason alzó una mano y le hizo un gesto a el rojo. Un gesto mínimo, como quien dice ven otra vez. Y en ese gesto estaba toda la autoridad de alguien que no necesita probar nada. Solo recordarte que estás equivocado. El rojo giraba sobre sus pies con rabia contenida, como una olla a presión a punto de estallar. El sudor ya le caía por las sienes y su respiración comenzaba a sonar más como un gruñido que como estrategia. Jason, en cambio, no parecía agitado. Su pecho subía y bajaba con cadencia medida. Cada exhalación era parte del control. Cada silencio, una advertencia. Deja de bailar. Bramó el rojo, lanzando un directo al rostro. Jason lo esquivó con un leve movimiento de cuello. No retrocedió. No atacó. Solo giró en torno al golpe como si el puño fuera parte del viento. Un espectador grababa con el celular temblando. El zoom capturó el instante en que Jason parpadeó una sola vez. Ese parpadeo fue lo último que el rojo vio antes de conectar un derechazo seco en las costillas de Jason. Un crack opaco llenó el aire. El gimnasio contuvo la respiración. Jason dio un paso atrás. Esta vez no fue simbólico. El golpe había sido real. Su cuerpo se encorvó apenas. No cayó. Pero sus ojos sí cambiaron. Un reflejo. Una sombra fugaz de dolor cruzó por su rostro. El rojo lo notó. ¿Lo sentiste? Escupió con euforia, golpeándose el pecho. Jason no contestó. Se reincorporó. La mano derecha rozó la zona del impacto, ahora rojiza bajo la tela de la sudadera. Pero sus pies seguían firmes. Su eje, intacto. Apretó la mandíbula. Y caminó hacia el centro. El rojo sonrió, convencido de que había inclinado la balanza. ¿Dónde están tus frases ahora, ¿Dónde quedó tu sangre fría? Jason avanzó un paso más. Su voz fue más baja esta vez, pero helada.
No siempre tienes que hablar cuando ya escuchaste todo. Y con esa frase, el ritmo cambió. Jason plantó el pie trasero, flexionó la cadera y lanzó un jab al plexo solar. No fue espectacular. Fue quirúrgico. El rojo retrocedió un paso, sorprendido por la velocidad. Jason lo siguió. Esta vez con un codazo corto, casi clínico, que rozó la ceja izquierda del oponente. Una línea roja se dibujó. La multitud murmuró. El rojo se tocó el rostro. Vio la sangre. Jason no se detuvo. Giró el torso y soltó una patada baja a la pantorrilla, justo sobre el punto donde se ancla el equilibrio. El rojo trastabilló. Su zapato resbaló levemente en la lona. Fue mínimo, pero bastó para que Jason aprovechara. Avanzó con un 1-2 limpio. Jab, cruzado. Luego giró sobre sí mismo y conectó con una rodilla brutal al abdomen. El rojo jadeó. Su torso se dobló un segundo. Jason retrocedió medio paso. Lo midió. Y esta vez, dejó que sus huesos hablaran. Un crochet de izquierda. Luego un gancho corto de derecha directo al costado. El sonido era distinto ahora. Ya no eran golpes de prueba. Eran respuestas. El rojo intentó contraatacar, pero sus movimientos eran torpes. Fuertes, sí, pero sin base. Jason había empezado a desmontarlo sin violencia innecesaria. Solo exactitud. Los que grababan dejaron de hablar. Algunos bajaron los teléfonos. Como si ya no fuera espectáculo. Como si lo que veían fuese una lección. El rojo, desesperado, lanzó un giro al mentón. Jason se agachó. Se deslizó por dentro del ataque y le clavó un codazo en el pecho. No para romper, sino para advertir. Basta, susurró Jason, aunque nadie le pidió misericordia. El rojo respondió con otro intento de rodillazo. Jason lo atrapó en el aire, giró la cadera, y lo hizo caer de lado con un derribo limpio. No brutal. Solo inevitable. Se hizo silencio. El rojo en el suelo. Jason de pie, con el pecho agitado, pero el control intacto. No lo golpeó más. No celebró. Solo lo miró, como un maestro que enseña a través del dolor. Iván tragó saliva al borde del ring. No entendía cada movimiento técnico. Pero entendía esto, no se trataba de vencer. Se trataba de no temblar. Y Jason no había temblado ni una vez. El rojo escupió hacia el suelo mientras se incorporaba con un gruñido, el costado del abdomen ya amoratado y las cejas sangrando en un hilo irregular. Sus ojos ardían, pero no de rabia. De incredulidad. Jason no había bajado sin gritar, sin apurar, sin mirar al público. No le había quitado el respeto a golpes, se lo había arrancado con elegancia. ¿Eso fue todo, campeón?, murmuró Jason, sin sarcasmo. Sin elevar el tono. El rojo lo miró como si esa pregunta lo hubiese desnudado frente a todos. Se puso de pie con dificultad, tambaleante, pero dispuesto a seguir. A su alrededor, los rostros ya no celebraban. Observaban. Algunos con asombro, otros con respeto, muchos en silencio. Esto, todavía no ha terminado, murmuró el rojo, tragando saliva. Su voz ya no tenía eco. Jason alzó apenas el mentón. ¿Estás seguro? Porque tu cuerpo dice otra cosa. Y en ese instante, el rojo rugió. Un grito más para sí mismo que para los demás. Una negación desesperada del control que acababa de perder. Cargó contra Jason como una tormenta, lanzando puños desordenados, ganchos anchos, buscando no una apertura, sino un milagro. Jason retrocedió un paso. Luego dos. Bloqueó uno, esquivó otro. Y cuando el tercer golpe pasó silbando cerca de su oído, giró la cadera y lanzó un contragolpe directo al hígado. El rojo gimió. No cayó.
pero se dobló de nuevo. Sus rodillas cedieron por un segundo. El sudor le goteaba desde la frente hasta los labios. Jadeaba como si cargara una montaña. Jason no lo remató. Dio un paso atrás. Pero mantuvo los ojos fijos, como un centinela. Porque sabía que los peleadores verdaderos no se apagan con un golpe. Se apagan con la realidad. Y esa realidad acababa de alcanzarlo a él rojo como un gancho que no vio venir. Desde la esquina, un joven gritó. Ya basta, Rojo. Está herido. Pero el Rojo lo ignoró. Se limpió la sangre con el antebrazo y volvió al centro. Con la guardia más baja, las piernas más torpes y el corazón más roto. Tú no eres nadie aquí. Bramó, apuntando a Jason. Jason no respondió. Solo lo esperó. El siguiente ataque fue predecible. Una patada frontal sin técnica. Jason la esquivó con media vuelta y castigó con una rodilla corta al torso. No se oyó más que un suspiro. El Rojo trastabilló. Jason avanzó. No para destruir. Para terminar. Un codazo cruzado lo alcanzó en la mandíbula. Otro más en la ceja ya abierta. La sangre salpicó. El Rojo giró sobre sí mismo y cayó de rodillas por tercera vez. Aún levantó el brazo como escudo. Como quien se niega a caer de verdad. Jason se agachó a su lado. Y susurró. No te estoy golpeando porque pueda. Te estoy golpeando porque no sabes detenerte. El Rojo bajó el brazo. Cerró los ojos. Su orgullo ya estaba más roto que sus huesos. En la periferia del gimnasio, el viejo entrenador que llevaba años sin inmutarse, se había levantado de su silla. Las cartas que jugaban quedaron olvidadas sobre la mesa. Nadie hablaba. Nadie se reía. Jason caminó hacia la esquina opuesta. Tomó un trapo blanco de un banco y lo dejó caer sobre la cuerda superior del ring. No como rendición. Como señal. Porque a veces, la pelea más importante no es la que se gana, sino la que no se prolonga innecesariamente. Iván observaba sin pestañear. Su mentón temblaba levemente, no por miedo, sino por algo más difícil de explicar, comprensión. Había visto algo que nunca se le enseñó. Algo que no está en los libros, ni en los videos, ni en las clases de boxeo. Había visto a un hombre detener una pelea sin destruir al otro. Y aún así salir invicto. El punto de quiebre no fue un golpe. Fue una elección. La de no seguir. Y en el refugio, esa fue la verdadera victoria. El Rojo no cayó con estruendo, ni se desplomó como un saco. Cayó como caen los hombres que han gastado toda su furia, en silencio, con los ojos perdidos, el alma aún respirando pero sin argumentos. Jason no se giró de inmediato. Se quedó ahí, de espaldas, con los brazos colgando como si acabara de terminar una rutina más. Ninguna tensión en los hombros. Ningún ademán de triunfo. Solo una pausa. Y en esa pausa, todo el gimnasio volvió a respirar. Los que habían levantado sus teléfonos para grabar un espectáculo, bajaron lentamente las cámaras. Algunos se dieron cuenta de que habían registrado otra cosa. No una pelea callejera. Sino un acto quirúrgico de control absoluto. Jason caminó de vuelta al centro del ring. El Rojo seguía arrodillado. El trapo blanco aún colgaba de la cuerda. Pero nadie se atrevía a tocarlo. Porque en ese lugar, las señales también hablan. Y ese trozo de tela no significaba rendición. Significaba respeto. ¿Puedes seguir? Preguntó Jason, mirándolo desde arriba, sin burla. El Rojo no respondió con palabras. Solo bajó la cabeza, como quien acepta una verdad sin poder pronunciarla. Jason se agachó lentamente, le ofreció una mano. El Rojo dudó. Su orgullo se resistía, pero su cuerpo ya no respondía. Finalmente, tomó la mano. Y fue ahí,
cuando todos entendieron, quien realmente domina la pelea es el que ayuda al caído a ponerse de pie. Un murmullo recorrió el gimnasio como un viento leve. El tipo del saco rojo se persignó. El más joven del grupo dejó de grabar y bajó la cabeza. El entrenador del fondo se cruzó de brazos y, por primera vez en años, sus ojos brillaron con algo cercano a la vergüenza. Jason ayudó a El Rojo a sentarse contra el esquinero. Luego giró sobre sus talones y bajó del ring. Nadie le cerró el paso. Nadie lo llamó. Porque a veces la autoridad no se impone, se manifiesta sin necesidad de pedir permiso. Iván se acercó al borde de la lona, aún sosteniendo su toalla como si fuera un trofeo. Jason lo miró, hizo un gesto leve con la barbilla. El muchacho dio un paso adelante, tembloroso, pero decidido. ¿Eso fue defensa?, preguntó, con una voz casi infantil. Jason asintió. Y también fue ataque, agregó. La diferencia está en cuando usas cada uno. Iván lo siguió con la mirada mientras Jason se quitaba lentamente las vendas. Había sangre seca en los nudillos. Una mancha roja que no pertenecía a él. Pero no la limpió. Solo dejó caer la venda al suelo. Como quien deja el pasado atrás, sin ceremonias. En la esquina, El Rojo respiraba con dificultad. Pero ya no tenía los ojos enrojecidos de furia. Los tenía abiertos, claros. Como si acabara de ver el combate más importante de su vida, y no lo hubiera perdido, sino aprendido. Un chico se acercó a él con una botella de agua. El Rojo la tomó. No dijo gracias. Pero no hacía falta. Su silencio ya no era arrogante. Era honesto. Jason cruzó el gimnasio sin volverse. Pasó junto a los sacos, junto a los espejos rotos, junto a las miradas clavadas como clavos en su espalda. El ventilador del techo seguía girando con su ruido irregular, como un reloj que no mide el tiempo sino el pulso de los que resisten. Justo cuando llegó a la salida, un viejo con gorra militar que siempre barría en las mañanas, alzó la voz sin mirarlo. «Eso que hiciste, aquí no se olvida». Jason se detuvo solo un segundo. «No vine para que me recuerden», dijo. «Vine porque vi a alguien que aún no se rendía». Y entonces se fue. El eco de lo que no se gritó fue lo que más ruido hizo aquel día. El sol comenzaba a filtrarse por las rendijas oxidadas del techo cuando Jason cruzó la puerta principal. No miró atrás. No levantó los brazos. No sonrió. Solo caminó, con el sudor secándose en su cuello y una calma tan espesa como el aire que dejaba atrás. El gimnasio entero permanecía en un silencio cargado, como si el eco de lo que acababa de ocurrir siguiera flotando en el ambiente, pegado a las paredes, grabado en los guantes, impreso en los rostros de todos. Dentro del ring, El Rojo seguía sentado en la esquina, respirando con dificultad, la mirada clavada en el suelo. No hablaba. No protestaba. Y eso, para los que lo conocían, era una rendición más clara que cualquier caída. Iván, desde la cuerda lateral, observaba a Jason como quien acaba de ver a un fantasma real. En sus ojos no había miedo. Había revelación. ¿Por qué no lo terminaste cuando pudiste?, preguntó, sin moverse. Jason se detuvo un instante, apenas giró el rostro. Porque el respeto se enseña mejor cuando el otro todavía está consciente. Fue esa frase la que se quedó grabada en todos. No el golpe. No la sangre. Sino la elección de no destruir cuando se tiene el poder absoluto. La verdadera fuerza, comprendieron todos en ese momento, no se grita, ni se impone. Se manifiesta. Jason continuó su camino hacia la salida. Nadie lo detuvo. Nadie se atrevió siquiera a respirar fuerte mientras pasaba. Cada paso suyo era un cierre. No de una pelea. De una lección. El entrenador más viejo, ese que pasaba desapercibido en las sombras del gimnasio, se quitó la gorra al verlo cruzar la puerta. Fue un gesto mínimo.
pero cargado de reconocimiento. Ese hombre peleó con todo, menos con el orgullo, susurró alguien. El rojo, aún sentado, levantó la cabeza y lo siguió con la mirada. Por primera vez, no tenía rabia en los ojos. Tenía comprensión. Como si cada segundo de la pelea le hubiera enseñado algo que años de entrenamiento nunca le mostraron. Iván bajó del ring y caminó hasta la cuerda donde Jason había dejado caer el trapo blanco. Lo recogió y lo sostuvo en el aire por unos segundos. No lo agitó. No lo mostró. Solo lo miró. Como quien sujeta una bandera que no representa derrota, sino aprendizaje. Jason dobló la esquina exterior del edificio y desapareció en la luz creciente del día. Ninguna cámara lo siguió. Ninguna ovación lo persiguió. Y aún así, todos supieron que algo había cambiado. Lo que dejó no fue una victoria. Fue un estándar. Una vara silenciosa que ahora medía a todos los que cruzaban ese tatami. Porque hay peleas que se ganan con puños, y otras que solo se ganan con carácter. Y ese día, en ese rincón olvidado de la ciudad, un actor les recordó lo que realmente significa pelear con honor. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.